Llegamos a la tercera y última parte de este libro, titulada Los estados y los bancos centrales frente a Bitcoin. Capítulo 11. Sobre el Estado. La siguiente es una cita de Carl Schmitt. El Estado no es un concepto general aplicable a todos los pueblos y tiempos. Antes bien, se trata de un concepto histórico concreto vinculado a una época determinada, la segunda mitad del siglo XVI, en el que se sitúan sus primeros comienzos, ciertamente decisivos, y solo llega a consumarse 1 o 2 siglos más tarde. De las guerras civiles de religión surge en Francia la idea de la decisión política soberana que neutraliza todos los antagonismos teológico-eclesiales. En esta situación, los conceptos de Estado y soberanía hallaron en Francia su primera y decisiva plasmación jurídica. Con ello, la forma organizativa del Estado soberano pasa a formar parte de la conciencia de los pueblos de Europa, convirtiendo al Estado, según la visión que de él tienen los siglos siguientes, en la única forma normal en que se manifiesta por antonomasia la unidad política. Fin de la cita. Como comentaba en el prólogo, el propósito de este libro es provocar una crisis sobre 2 creencias. En la primera, que una moneda que sea dinero debe tener el respaldo de una autoridad política. Creo haber logrado exponer de forma razonada los motivos por los que esta afirmación no solo no es necesaria, sino porque Bitcoin es esa astuta introducción de la que habla Hayek, y las razones por las que es el mejor candidato para ello. Provocar un terremoto en la segunda creencia, que Estado es un concepto que se puede aplicar a cualquier sociedad política y no cabe pensar en formas políticas postestatales, será el objeto de estos capítulos. Carl Schmitt seguramente sea el mayor pensador político del siglo XX. En su teoría de la Constitución trata específicamente esta cuestión, junto a un artículo en el que lo desarrolla, titulado El Estado como concepto concreto vinculado a una época histórica. El equívoco que es denominar Estado a toda forma política tiene su origen en el desarrollo de la ciencia política en el siglo XIX, en Alemania, donde al comenzar por el estudio de las polis griegas como paradigma de lo político, lo tradujeron por la ciudad-estado, Stadt, Staat, que en alemán son casi homófonas, por lo que se aplicaron las categorías del mal llamado Estado moderno, pues no hay más Estado que el moderno, a las polis griegas, lo que terminó por extenderlo a todas las realidades políticas. La difusión del pensamiento de Hegel y de Marx terminó por extender este terror a otros grandes pensadores que vinieron después. Y no solo eso, también se plasmó en las traducciones de pensadores anteriores, llegando a poner el término Estado en boca de Spinoza, que empleaba el término imperium, e incluso de Aristóteles, que utilizaba koinonia, significa comunidad política. De esta forma, al haber un vacío, un hueco para una palabra que designe lo político, es decir, la unidad de cada realidad política, el término Estado llenó ese espacio. De ahí que para nuestro tiempo toda forma política posible sea estatal y el debate gire principalmente en torno a si es necesario incrementar o reducir el tamaño de este, pero no se planteen nuevas formas políticas. Esto ha derivado en considerar que el Estado es eterno, o bien por equipararlo a la coacción institucionalizada, o bien por considerar que antes de él hay tribus, pero que antes del Estado no hay política y, por consiguiente, que no hay nada que le pueda suceder. El Estado no es más que una forma política de una época concreta, como bien recuerda la cita de Schmitt, y por ello es transitorio,
una idea histórica. Lo que rige siempre es el gobierno, no el Estado, pues siempre gobierna una minoría, como señaló Robert Michels. Por este motivo, la historia de la filosofía política trata sobre el buen gobierno y no sobre la buena forma histórico-política, que han sido diversas a lo largo del tiempo. La polis, la urbs rumana, la civitas o res publica cristiana, la Basilea bizantina o el mismo Estado actual. Esta realidad se puede apreciar a través de la distinción entre autoridad y potestad. Auctoritas y potestas. La autoridad es el saber socialmente reconocido, aquello a lo que se le atribuye determinadas funciones por su conocimiento sobre el asunto. La potestad es el poder encargado de mantener el orden concreto de una comunidad política. Por ejemplo, el derecho clásico en Roma era cosa de la autoridad, en este caso de jurisprudentes, de aquellos que se especializaban en determinar qué era lo justo en el caso concreto. Y no había ninguna norma jurídica emanada del poder político que determinase qué tenían que juzgar como lo justo. Por este motivo, había una separación tajante entre ambos poderes. Bodino, a través de la idea de soberanía, fusiona ambos conceptos en uno, de tal forma que el soberano será a la vez autoridad y potestad. Pensemos en la imagen del Leviatán de Hobbes sosteniendo la espada y el báculo, símbolo de la potestad y la autoridad tradicionales. El Estado, como realidad histórica, tiene su origen en el proceso de ruptura de la Iglesia católica a raíz del protestantismo, junto a las consecuencias territoriales del descubrimiento de América por parte del Imperio español. Al completar el globo terráqueo, las limes, que eran antiguamente fronteras no bien delimitadas sino espacios grises, dejan paso a las fronteras cerradas, y el universalismo del proyecto del Imperio español católico entra en decadencia para dejar paso a los particularismos, tanto religiosos como políticos, concretándose tras la Paz de Westfalia de 1648. Fue el tratado de esa paz donde se estableció el principio de la integridad territorial, y sobre él se erigía un poder cuya característica sería la soberanía. Estas monarquías, que se tornaron absolutas, darían lugar a un aparato de poder que se independizaría de ellos, el Estado, que se adueñó de la soberanía, atributo que solo correspondía a Dios, permitiendo al que obtenga el gobierno ser el usufructario de ella. No es casualidad que surja de las guerras de la religión. La siguiente es una cita de Smith de su libro Teoría de la Constitución. Se desarrolla el Estado al hacerse absoluto el príncipe. Las formaciones políticas así surgidas eran monarquías absolutas. Consiste lo absoluto en que el príncipe es legibus solutus, es decir, que está autorizado y en condiciones de despreciar, por razones políticas, sobre las que solo él decide, las pretensiones legítimas de los estamentos y los privilegios y convenios existentes. Es soberano su poder, invisible. Fin de la cita. Bodino definió la soberanía en su escrito 6 libros de la República de la siguiente manera. Inicio de la cita. Así como el sumo pontífice, el Papa, no se liga jamás las manos, como dicen los canonistas, tampoco el soberano puede ligarse las suyas aunque quiera. Y por esto, al cabo de los edictos y ordenanzas, legislación, vemos estas palabras: porque tal es nuestra voluntad, para dar a entender que las leyes de los soberanos, aunque sean fundadas en buenas y virtuosas razones, dependen de su pura y libre voluntad. Fin de la cita. El poder político siempre había tenido connotaciones religiosas,
pero Bodino le atribuye al monarca directamente una cualidad divina, sagrada. Este concepto produce la escisión radical de la monarquía, que ahora detenta la soberanía, de su comunidad política, dado que antes el poder no determinaba el derecho, sino que en alguna medida se sometía a él y quedaba al margen. Había una distinción clara entre autoridad y potestad, dado que la autoridad, que es el saber socialmente reconocido, eran la Iglesia católica y sus juristas, y la potestad eran los monarcas. Al abandonar a la Iglesia universal para formar sus proyectos particulares, sus estados, la potestad absorbió también la autoridad, quedando por encima de la Iglesia y del derecho, y haciendo la ley. De esta manera quedaba el monarca absoluto como un demiurgo respecto de la sociedad, en la cual se encarga de organizar y de crear el orden en ella a su voluntad. Por su parte, Hobbes fue el gran teólogo del Estado, pues esta soberanía que Bodino atribuye al monarca haciéndolo absoluto, Hobbes la traslada al aparato de poder del gobierno, el Estado, creando el Leviatán, ese Deus Mortalis. Si algo es inherente al Estado, por tanto, es la soberanía, cuyo principal valor, en tanto que autoridad, es la seguridad. Sin Estado no hay libertad. La libertad es fruto de la seguridad que yo proporciono. Ese podría ser su leitmotiv. Caracteriza el estado de naturaleza como un estado de guerra constante, donde cada uno puede ser violentado por cualquier otro. Todo hombre parece que tendría que vivir con miedo a su vecino, aunque estas ideas probablemente tengan más que ver con la propia personalidad de Hobbes, que reconoce en su biografía que su madre había parido a gemelos, a mí y al miedo. Cuando Bodino desarrolló el concepto de soberanía, incluyó el derecho de acuñar moneda como uno de sus componentes fundamentales. Los gobiernos se dieron cuenta de que este derecho monopolizado era muy lucrativo y otorgaba un gran poder. Un ataque a esta función sería un ataque directo a la soberanía y, por tanto, al Estado. Tengamos presente de nuevo aquello que comentaba al hablar de la filosofía del dinero, que éste tenía un carácter desacralizador. La siguiente es una cita de Eric Voegelin de su libro Las religiones políticas. Con ello, el carácter originario o absoluto del poder estatal deja de ser un juicio de quien estudia la esencia del Estado para convertirse en el dogma de un creyente. En la vivencia que éste tiene del mundo, la existencia del hombre pierde realidad, y es el Estado quien se la apropia, convirtiéndose así en lo verdaderamente real, para luego trasvasar una parte de esa realidad al individuo y, recreándolo, volver a darle vida, ahora como parte de una realidad suprapersonal. Con ello desembocamos en el centro mismo de una vivencia religiosa, una creencia muy arraigada, y nuestras palabras constituyen la descripción de un proceso místico. Fin de la cita. Si el dinero tenía un carácter secularizador, y es inherente a toda nueva tecnología un carácter destructivo, creo que con estas consideraciones ya se puede atisbar una parte del origen de la crisis a la que se enfrentan los estados. Si su esencia, la soberanía, pierde uno de sus puntos de apoyo, el derecho exclusivo de acuñar moneda, por una innovación tecnológica y conceptual que al ser dineraria desacraliza, no tardarán mucho en perder su aura religiosa y, llegado el caso de revelarse como idea histórica incapaz de cumplir su función, derrumbarse. No sin antes, por supuesto, presentar batalla, y no solo contra Bitcoin, sino también entre distintos estados. Capítulo 12. La crisis del Estado. La siguiente es una cita de Tocqueville de su libro La democracia en América.
Por encima de los individuos se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga por sí solo de asegurar sus goces y de vigilar su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se parecería al poder paterno si, como él, tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril. Pero al contrario, no intenta más que fijarlos irrevocablemente en la infancia. Quiere que los ciudadanos gocen con tal de que solo piensen en gozar. Trabaja con gusto para su felicidad, pero quiere ser su único agente y solo árbitro. Se ocupa de su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, gobierna su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias. ¿No puede quitarles por entero la dificultad de pensar y la pena de vivir? Fin de la cita. Se respira un ambiente a nivel global de incertidumbre, donde la ansiedad se va generalizando. Inconscientemente se va asimilando que las cosas no volverán a ser como antes. Hace unos años, uno, si no se sentía cómodo en el ambiente de su país, se podía ir a otro. Pero ahora la cuestión es, ¿a cuál? Si están todos igual. Se ha instalado en el imaginario colectivo que los jóvenes vivirán peor que sus padres, y no es de extrañar, pues la generación anterior ya ha crecido y apenas ha podido formarse un proyecto de vida. Hay dos generaciones que no conocen otra cosa que la crisis, primero la del 2008 y ahora la del COVID-19. Cuando se plantean la mera idea de un proyecto vital, no pueden evitar pensar que lo tienen realmente complicado, y no es algo que dependa de que se esfuercen más o menos. Es una circunstancia histórica generalizada. Al desánimo le sigue la renuncia, a las aspiraciones, a conformarse con una vida estándar, con mucha suerte. Uno de los grandes cambios que no hemos asimilado y al que no hemos prestado la atención que debería es el incremento de la esperanza de vida. Evidentemente es uno de los mayores avances que hemos logrado, y tampoco tengo dudas de que va a continuar aumentando durante este siglo, al menos para una parte significativa de la población. Sin embargo, nuestras sociedades no estaban pensadas para vivir este gran cambio en tan poco tiempo, y la lentitud para introducir cambios por parte de los estados, además de los pocos incentivos que tienen para llevarlos a cabo, ha agravado aún más la situación. No me refiero solo a los sistemas del estado de bienestar, que no preveían pagar pensiones durante periodos tan largos de tiempo. Me refiero concretamente a la crisis que supone de la institución de la herencia. Pues la herencia permitía el inicio de los proyectos vitales de los hijos en su juventud. El incremento tan significativo de la esperanza de vida resulta en que este capital que permite el inicio de dichos proyectos no se ha trasladado. Ahora se hereda, en la mayoría de los casos, en el ocaso de la vida, cuando empieza la tercera edad. Esto concentra en aquellos que tienen más de 65 años la mayor parte del poder adquisitivo de las sociedades, pues no solo cuentan con las pensiones, también reciben las herencias, y además son propietarios de los inmuebles que alquilan por precios astronómicos a los jóvenes. De ahí que la precariedad en los jóvenes, que no pueden empezar sus proyectos vitales y dependen de sus ascendientes, sea la norma y no la excepción. Y eso sin contar con que esas generaciones se han endeudado en su nombre para las próximas décadas. Que los jóvenes no tengan perspectivas de futuro es un peligro para nuestras sociedades. Y no es la primera vez que pasa. La siguiente es una cita de Ortega y Gasset del libro La rebelión de las masas. Entonces acontece la estatificación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado, es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura o simplemente algún fuerte apetito,
es una gran tentación para ella, esa permanente y segura posibilidad de conseguirlo todo, sin esfuerzo, lucha, duda ni riesgo, sin más que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. La masa se dice: el Estado soy yo, lo cual es un perfecto error. El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado. Ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado, el hombre para la máquina del gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará ético, esquelético, muerto con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo. Esta empieza a ser esclavizada, a no poder vivir más que en servicio del Estado. La vida toda se burocratiza. ¿Qué acontece? La burocratización de la vida produce su mengua absoluta, en todos los órdenes. La riqueza disminuye y las mujeres paren poco. Fin de la cita. Ahora sí, tenemos un espacio en el que podemos escapar del Estado, poder custodiar nuestros ingresos para poder hacer planes de futuro y evitar que nos chupen el tuétano. Y no es poco en nuestras sociedades extremadamente polarizadas tener un refugio de esas características. Asimismo, nos encontramos con una clara divergencia entre los intereses de mucha gente adinerada y los estados. Históricamente, las grandes fortunas se han hecho de la mano de la política. En nuestro tiempo no es distinto. Pero sí que, con fenómenos como la globalización y la descentralización de las nuevas tecnologías, han aparecido muchos millonarios que han hecho su fortuna al margen de la política. Si sobreviene una crisis económica y política, ¿qué fortuna estará a salvo de la voracidad recaudatoria del Estado? El hecho ante el que nos encontramos es, en alguna medida, nuevo, pero ahora sí van a poder evitarlo, lo cual seguramente conduzca hacia la llamada secesión de los ricos, que tenderán a buscar tanto regiones seguras donde instalarse como formas de salvar su patrimonio, y sin duda lo harán frente a un Estado herido. Veremos si de muerte. Si esto sucede, y nada me hace pensar lo contrario, habrá que buscar nuevas formas políticas, dado que esto supone el fin de la posibilidad de la redistribución por parte del Estado, cualidad que se ha arrogado como motivo justificador de su existencia, el ser proveedor de la realidad social. Y es especialmente importante abrir el campo de la imaginación política, pues el fin del Estado no es el fin de la política. La avaricia y la ampliación de competencias de los Estados pueden romper el saco, y en caso de no poder cumplir con las expectativas que ha generado, puede llevar a una parte significativa de la población, especialmente entre los jóvenes, a una crisis en la creencia del poder político y a caer en la anarquía. Este pensamiento está alimentado por la percepción negativa del poder del liberalismo, que conduce al individualismo, lo cual me parece un error, porque el hombre es un animal político, como dijo Aristóteles, y no conviene ir contra la naturaleza de las cosas. Si el Estado cae, habrá que construir nuevas formas políticas, no abandonarse a la anarquía, pues el gobierno sí es eterno, y los hombres requieren ser guiados hacia la virtud. Volviendo la vista sobre Bitcoin y sus posibles consecuencias, podría dar a entender que su utilidad solo es individual, de ser capaz de mantenerse al margen del Estado y tener un espacio de libertad, y efectivamente esta es su primera utilidad.
pero esta utilidad se hace inmediatamente colectiva cuando el poder político que se ha extralimitado en sus funciones tiene que corregir su dirección recuperando sus principios. De ahí que algo nuevo que restrinja sus posibilidades no tiene por qué ser negativo, dado que su tendencia actual amenaza con acabar con muchas sociedades históricas. Volver al gobierno de los hombres y abandonar el mecanismo del Estado puede ser su mayor utilidad, pues solo podrá hacer aquello que los ciudadanos le permitan. La importancia del éxito de Bitcoin puede tener una función también positiva respecto de la política. Y es que los estados, lejos de ser una barrera al llamado globalismo, son la puerta de entrada de este. Si el globalismo pone en riesgo las patrias históricas, no es por la oposición de los estados, sino por su expresa colaboración. Por ello, Bitcoin, entre el globalismo y el patriotismo, abre otra vía para explorar otras formas políticas. A pesar de aspirar a ser una moneda global, no va con el primero, pues no depende de terceros, y por afectar en gran medida a los estados, tampoco va contra el segundo porque obligará a los gobiernos a encauzarse. En definitiva, la sensación de incertidumbre generalizada no está justificada. Es justo en las épocas de crisis donde aparecen los grandes hombres para tomar decisiones. Y en nuestras manos está trabajar para construir y pensar en nuevas formas políticas. Capítulo 13. ¿Qué pueden hacer los estados contra Bitcoin? Este es un capítulo bastante escueto. Solo encontramos escrita la respuesta a esta pregunta, que es nada. Los estados no pueden hacer nada contra Bitcoin. Y va acompañada con una cita de Jack Dorsey que dice así: Bitcoin lo cambia todo, para mejor. Y siempre trabajaremos para mejorar Bitcoin. Ninguna persona o institución podrá cambiarlo o detenerlo. Fin de la cita y del capítulo 13. Capítulo 14. Estados y Bitcoin. Cita de Timothy May. Al principio dicen que es teóricamente imposible. Luego, quizás sea posible, pero ciertamente no es práctico. Luego, pero solo los grupos marginales lo están usando. Más tarde dicen, lo estamos estudiando. Y ahora dirán, es el futuro. Estamos aquí para proporcionar gobernanza y regulación. Fin de la cita. Puede parecer pretencioso el anterior capítulo. ¿Cómo no van a poder hacer nada los estados contra Bitcoin? Si Elon Musk dice algo en su contra y su precio se desploma. Ciertamente ya hemos visto que la volatilidad en su precio es muy elevada por la asimetría de información, porque la inmensa mayoría no comprende su naturaleza, dado que está en un proceso de descubrimiento. Y los estados pueden hacer que su precio suba y baje sin dificultades. Cada pocos meses se difunde la noticia de que China lo ha prohibido. Pero, ¿cómo van a prohibir algo que no depende de terceros? Lo que suelen prohibir es su conversión a su moneda nacional en los exchanges. Pero contra Bitcoin no pueden hacer nada. Y así llevan más de una década. Pueden atacar a los bitcoiners, a los mineros, a los exchanges. Pero, ¿qué cabe esperar que logren contra un bien digital global que depende del conocimiento y tiene un mercado 24 horas, 7 días a la semana? Pueden poner palos en las ruedas en su adopción, sin duda. La mala prensa, la distracción con sus monedas digitales CBDCs, el utilizar el término criptomonedas, subir impuestos, etc. Son medidas que sin duda retrasarán su adopción. Pero si Bitcoin sigue ahí con el paso del tiempo mientras todo lo demás fracasa, ¿no será esto hacerle el mayor favor posible al haberlo señalado como enemigo? Otra cuestión a tener presente es qué sucede en el caso de que lo adopten las empresas de un país de forma significativa. ¿Irá el Estado contra los intereses de sus propias compañías? La siguiente es una cita de John F. Kennedy un tanto modificada.
que dice así: no pienses qué puede hacer Bitcoin por ti. Piensa qué puede hacer tu país por Bitcoin. Fin de la cita modificada. La historia no es más que la lucha descarnada entre las diferentes potencias políticas por imponerse. Si aparece un activo cualitativamente superior a la inmensa mayoría, y es muy escaso, el incentivo a adoptarlo de los primeros de forma significativa debería ser muy alto. Las ventajas competitivas que puede ofrecer tanto a nivel de financiación como a nivel incremento de poder adquisitivo son considerables. A mi juicio, la estrategia más inteligente que pueden seguir es su adopción por parte de los propios estados, sus empresas y sus ciudadanos, pues les dará a los primeros que lo hagan mucho poder frente a los últimos que entren. Les permitirá costear sus inmensas deudas y mantener sus políticas de gasto. Su adopción y el incentivo a su adopción por parte de sus empresas y ciudadanos, enseñándoles en qué consiste, les dará mucha ventaja sobre el resto. Ser un país Bitcoin friendly puede ser especialmente interesante, además, si se quiere atraer a todos los capitales que vayan buscando un lugar seguro donde instalarse. Eso sin contar todo el trabajo que se va a crear en torno a él, y las posibilidades que abre y que están por explorar, como, por ejemplo, teletrabajar y cobrar de una empresa en Bitcoin desde cualquier parte del mundo. Atraer capital humano y grandes patrimonios nunca ha parecido tan fácil. Los estados se encuentran enfrentados unos con otros. No constituyen un todo homogéneo y armónico. Por eso considero inevitable que se den este tipo de escenarios donde se adopten diferentes políticas respecto a Bitcoin. Aunque indudablemente muchos se aferrarán a sus monedas, aunque mueran con ellas. La siguiente es una cita del libro El argumento definitivo de Bitcoin, escrito por Murad Mahmudov. Creo que es una combinación de incompetencia y de aferramiento absoluto al poder. Y creo que esto eventualmente sucederá con todas las monedas fiat en el mundo. Pero sucederá etapa por etapa. Por supuesto, las monedas del segundo y tercer mundo serán las primeras en colapsar, y el euro más establecido, luego el dólar. La fuga financiera desde allí hacia Bitcoin será un poco más gradual. Será más como una curva S, y luego llegará a un punto en el que el dinero fluirá rápidamente hacia Bitcoin, porque, como he descrito, la gente se dará cuenta de que este dinero es más sólido que el otro. El otro dinero, hay gente detrás de él, y estas personas pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, esto se rige por un algoritmo tan fuerte e irrompible, y la comunidad de personas lo fortalece de tal manera, que creo que la credibilidad, la fe y la confianza en Bitcoin en relación con las monedas fiat seguirá creciendo. Y como dije al principio, las monedas y la prima monetaria cognitiva que se coloca sobre ellas es, ante todo, una cuestión de confianza y de credibilidad. Fin de la cita. La siguiente cita es otra del libro La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Con el pasado no se lucha cuerpo a cuerpo, el porvenir lo vence porque se lo traga. Fin de la cita. Bitcoin supone un torpedo a la línea de flotación del Estado. Los estados tienen tres formas de financiar sus gastos: mediante impuestos, mediante deuda pública y mediante inflación. Bitcoin ataca a las tres líneas. Primero, impide la fiscalización de lo que se mantenga en Bitcoin, pues es inconfiscable, por lo que supone una serie de límites muy considerables y de nuevos desafíos para los estados, ante los cuales no están preparados. Segundo, es un activo que, como hemos visto, va a competir directamente con la deuda pública, por lo que los estados, hiperendeudados, se verán obligados a subir los tipos de interés para poder atraer inversión a su deuda pública frente a Bitcoin.
Esto puede llevarlos a unas tensiones financieras que terminan por pinchar la burbuja de la deuda pública y a tener serias dificultades para costear sus gastos. Tercero, si quieren que no se produzca una adopción masiva y rápida de Bitcoin, lo mejor que pueden hacer es ofrecer una moneda que no se deprecie de forma constante, por lo que su mejor baza pasa por mantener estables sus monedas. En el momento en el que se deprecien o hagan expansiones monetarias desorbitadas, tendrán problemas más que considerables con la fuga hacia otras opciones, entre las que Bitcoin tiene todas las papeletas para convertirse en hegemónica. Adicionalmente, al poder verse obligados a hacer políticas de contención del gasto e incluso recortes, puede suponer un coste político muy alto. Y si tienen limitaciones a sus políticas monetarias, tendrán serias dificultades para mantener sus déficits y su elevado gasto. Por si fuera poco, si Bitcoin, como reserva de valor cualitativamente superior, desplaza una parte significativa del valor depositado en el real estate, inmobiliario, el oro y la deuda pública, afectará directamente a la solvencia de los estados y de la banca. No se olvide que la moneda que actualmente emite es un pasivo del Banco Central, que para mantener su valor se respalda en su activo con deuda pública, préstamos a la banca para hipotecas y préstamos a empresas y oro. Si estos activos se deprecian rápidamente por aparecer un competidor superior a ellos en muchos aspectos, su solvencia lo hará a la par, depreciando a su vez las monedas que emiten y generando una inflación considerable. Efecto similar a lo que ocurriría ante una condonación de la deuda pública que mantienen de los estados. Y sí, el dinero fiat es un pasivo del Banco Central. Esto se ve mucho más claro si se recuerda que hasta hace no tanto era convertible en oro. Es decir, que podías canjear los billetes por su equivalente en oro. De tal modo que el banco debía tener en su activo tanto oro como en su pasivo billetes convertibles en este, al menos en la proporción establecida legalmente. Una vez que Nixon acabó con el patrón oro, el dinero siguió siendo un pasivo, pero si no era convertible, ¿cuál es la obligación que tienen? Pues mantener el poder adquisitivo del mismo, controlar su precio, y como cualquier precio se regula por la oferta y la demanda, tienen en su activo principalmente deuda pública para poder ofertarla en el mercado en caso de que tengan que influir en su precio retirando dinero fiat del mismo. Pero si, como comentaba, esta tiene menos demanda por aparecer un activo más atractivo que compite con ella, no podrán absorber todo el dinero fiat del mercado que quieran, por lo que pueden llegar a tener dificultades para mantener el control sobre sus políticas monetarias, y si su dinero pierde credibilidad, por no poder controlarlo, también perderá demanda produciendo una fuga hacia otros bienes. Tal vez sería recomendable que también ellos comenzasen a atesorar Bitcoin. Todo ello supone limitar de forma drástica su capacidad de distribución de la riqueza y de gasto público, por lo que las masas que han depositado su vida y su confianza en el Estado pueden temer una gran disminución en sus expectativas de vida. Si esto acontece, la crisis del Estado será total, pues al ser su esencia la soberanía, esto es, el poder que garantiza la seguridad y el saber, la autoridad, que le da el aura para utilizar el primero, su descrédito provocaría su final. De ahí que, como comentaba al principio, Bitcoin sea la mayor arma contra el Estado. El siguiente es un extracto del libro Reflexiones sobre la Revolución Francesa, escrito por Edmund Burke. Las naciones se hunden más y más en un mar de deudas ilimitadas. Las deudas públicas, que en un principio fueron una garantía de los gobiernos porque hacían que muchos estuviesen interesados en mantener la tranquilidad pública, puede que, si son excesivas, se conviertan en un medio de subversión.
Si los gobiernos deciden pagar dichas deudas mediante el procedimiento de imponer grandes impuestos, perecen porque se hacen odiosos al pueblo. Mas, si no las pagan, serán destruidos por la oposición de la más peligrosa de las facciones, el interés monetario de aquellos que han sido perjudicados sin llegar a ser destruidos. Fin del extracto. Capítulo 15. Los bancos centrales y las crisis económicas. Un callejón sin salida. La siguiente es otra cita de Friedrich Hayek de su libro La desnacionalización del dinero. El principal fallo del orden del mercado y la causa de las justificadas censuras que se le dirigen, sus crisis de depresión y desempleo, son la consecuencia de un antiquísimo monopolio del gobierno, el de emisión de moneda. Fin de la cita. Parte consustancial del actual sistema financiero y de los estados son los bancos centrales, cuya misión principal es llevar a cabo la política monetaria. Si se vuelven incapaces de controlar su política monetaria o entran en crisis, pueden arrastrar de forma directa a los estados, pues son sus principales financiadores indirectos. Una parte muy significativa de las crisis recurrentes del capitalismo tiene su origen en causas monetarias, en las políticas que llevan a cabo precisamente los bancos centrales. Lo más extendido entre ellos es llevar a cabo una política monetaria expansiva, esto es, incrementar de forma significativa la masa monetaria, que va llegando a la sociedad a través de los préstamos a las empresas y mediante la financiación de los estados y su gasto público. Es una forma de estimular la economía, de forma similar a como uno se toma un café para poder despertarse por las mañanas. Sin embargo, cuando uno no puede vivir sin café y cada vez necesita tomar más cantidad para tener el mismo efecto estimulante, tiene un problema. Y esa situación es muy similar a la que se encuentran nuestras economías estimuladas por las políticas de quantitative easing, expansión cuantitativa. El crédito artificialmente barato que se concede a través de estas inyecciones de liquidez lanza a los empresarios a iniciar proyectos empresariales que no llevarían a cabo bajo otras condiciones de financiación y a los estados a incrementar su gasto público. Sin embargo, esto tiene efectos sobre toda la estructura productiva, produciendo una distorsión en los precios que lleva a los empresarios a no poder culminar adecuadamente los proyectos que habían iniciado precisamente con ese dinero fácil que les ofrecen este tipo de políticas. Cuando esto se descubre por el mercado, se producen las llamadas crisis, que generan desempleo, desperdicio de recursos y esfuerzos de la sociedad, frustración en aquellos empresarios que no han podido culminar sus proyectos y un reajuste doloroso en las sociedades. Esto se debe a esa expansión artificial del crédito sin un correlativo aumento del ahorro previo, causa por la que se producen una serie de efectos que explicaré a continuación, que es lo que denominamos ciclos económicos. Su explicación, seguramente, sea la mayor contribución de la Escuela Austríaca de Economía. El primer efecto que se produce es el de un crecimiento importante en el precio de los factores de producción que demandan los empresarios por las nuevas unidades monetarias que han recibido de los bancos en el proceso de expansión crediticia. Como no ha habido un crecimiento del ahorro, no se han liberado recursos de las etapas más próximas al consumo, y la única manera de atraerlos a estos proyectos de inversión es pagar una prima adicional por ello. Lo mismo pasa con el resto de los factores productivos. Liberar recursos igual es una forma eufemística de decirlo, pero veámoslo con un ejemplo. Si un conjunto de ciudadanos ahorra dejando de ir a los restaurantes a cenar, esos trabajadores de los restaurantes se quedan desempleados, pero podrán ser contratados por los empresarios para esos proyectos a más largo plazo
que son precisamente aquellos que los ciudadanos comprarán con el dinero que están ahorrando. Si estos ciudadanos no ahorran de forma que liberen recursos en el presente y puedan financiar dichos proyectos, sino que se crea dinero de la nada para financiarlos, los empresarios tendrán que pagar una prima adicional, es decir, ofrecerle a ese trabajador algo más del sueldo que está cobrando actualmente para poder incorporarlo a su proyecto. Y al no haber ahorrado los agentes económicos, tampoco dispondrán de dinero en el futuro para comprar los bienes que se lanzan a producir. Por lo que se crea un desequilibrio entre lo que los empresarios producen y lo que los ciudadanos demandarán en el futuro. El descubrimiento de ese desequilibrio es lo que desencadena la crisis. Entonces, el primer efecto que se observa es el de un crecimiento en el precio de la mano de obra, de los salarios, de las materias primas, de los bienes de capital y de los recursos naturales que demandan para sí los empresarios. Esta subida es un primer toque de atención, porque cuando hicieron sus proyectos, sus presupuestos, consideraron unos precios para los factores de producción determinados que ahora se ven incrementados. Entonces ya empiezan a ver que no van a obtener los beneficios que esperaban. El segundo efecto que se puede observar es el crecimiento en el precio de los bienes y servicios de consumo, porque el dinero se va extendiendo paulatinamente y por etapas por toda la sociedad. El dinero de la expansión monetaria que se entrega primero a los estados y las empresas va calando por toda la sociedad poco a poco. Como ahora los consumidores tienen más unidades monetarias, se dedican a consumir bienes y servicios de consumo inmediato, cuando todavía no se ha producido el efecto de incremento de la producción de bienes y servicios de consumo, porque aún no han madurado los proyectos empresariales que se han iniciado. El tercer efecto es el de disparidad en los beneficios de las empresas que operan a lo largo en la estructura productiva de la sociedad, porque al crecer los precios de los bienes de consumo a un ritmo más rápido, los beneficios de las empresas que operan en los sectores más próximos al consumo, en términos contables y relativos, son mejores que los beneficios de las empresas de bienes de capital que todavía no han podido culminar sus proyectos de inversión y además ven cómo sus factores productivos cada vez les cuestan más. El cuarto es el efecto sobre los tipos de interés, y es que cuando se crean unidades monetarias de la nada y se inyectan en el sistema prestándosela a los empresarios, se reducen las condiciones que se pide a cambio de los préstamos y el tipo de interés para que se animen a pedir más préstamos. Pero cuando esas unidades monetarias adicionales ya se han prestado y los precios de los bienes de consumo empiezan a crecer y empieza a haber inflación, los tipos de interés vuelven a su nivel anterior, e incluso en términos nominales a un nivel más alto, porque prevén la pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria. Y eso hace que el valor hoy de los bienes de capital se reduzca. El quinto es el efecto Ricardo. Si los precios de los bienes de consumo crecen a un ritmo rápido, más rápido que los salarios, significa que los salarios reales tienden a bajar. Señal que a los empresarios les indica que deben utilizar más mano de obra y menos bienes de capital, que eran justo los proyectos de inversión que habían realizado los empresarios en la etapa de la burbuja. Por lo que los bienes de capital se quedan sin vender y comienzan las quiebras y suspensiones de pagos, despidos y aumento de la morosidad. Los empresarios, supuestamente engañados por el crédito fácil que han recibido de la banca, han emprendido proyectos de inversión demasiado ambiciosos que no son sostenibles y que solo son rentables en las circunstancias de la burbuja en que los tipos de interés eran bajos.
Las crisis económicas sacan a la luz que esos proyectos de inversión producen bienes de capital que no tienen demanda, despilfarrando así los recursos escasos de la sociedad y desviando las energías de trabajadores y empresarios a proyectos condenados a fracasar. Como consecuencia de estas políticas, las estructuras productivas de la sociedad afectadas por ella tienden a acortarse y a centrarse en los sectores más próximos al consumo, dejando a un lado aquellos proyectos empresariales que requieren un mayor periodo de tiempo para su maduración. A mi juicio, acabar con este desperdicio de recursos naturales y esfuerzos, la generación de sufrimiento y frustración por los proyectos que emprenden los empresarios, que arrastran a la sociedad engañados por las políticas de los bancos centrales, es una de las grandes tareas de nuestro tiempo, y Bitcoin se plantea como una alternativa. La siguiente es otra cita del libro La desnacionalización del dinero de Hayek. La pasada inestabilidad de la economía de mercado es consecuencia de no haber sometido al proceso de mercado el dinero, que constituye el más importante regulador del mecanismo del mercado. La abolición del monopolio gubernamental de emisión de moneda acarrearía también la desaparición de los bancos centrales. Fin de la cita. La siguiente es una cita de Dmitry Ivanovich Pisarev. Todo lo que pueda romperse ha de ser roto. Lo que aguante el golpe será bueno, y lo que se pulverice, bueno para la basura. Fin de la cita. Sin embargo, hay mecanismos por los que se puede retrasar la llegada de estas crisis a costa de hacer la bola de nieve aún más grande y la crisis posterior aún más grave, duradera y profunda. Es decir, prolongando las políticas expansivas, los llamados planes de estímulo. Estos planes tienen que crecer de forma progresivamente acelerada para poder cubrir el primer efecto que hemos comentado anteriormente, el incremento del precio de los factores de producción. En el momento en el que esto no suceda, se desencadenarán los efectos comentados, dando lugar al inicio de la crisis. Si los agentes económicos descubren este procedimiento y se anticipan no iniciando los proyectos con las unidades monetarias que les regalan, también se desencadenaría la crisis económica. Si las expectativas de inflación se asumen de forma generalizada, se producirá el incremento de los precios de los bienes de consumo y un aumento significativo de los tipos de interés de mercado. Hay tres posibles detonantes de estas crisis. En primer lugar, que se detenga o ralentice el ritmo de crecimiento de la expansión crediticia, es decir, cerrar el grifo. Si los bancos y las autoridades perciben la posibilidad de una crisis y echan el freno para evitar que sea más grave, la precipitarán. En segundo lugar, si se mantiene la expansión crediticia pero no al ritmo necesario para cubrir el incremento de los factores de producción, dado que dejará al descubierto la situación para los empresarios más perspicaces y arrastrarán al resto, precipitando también la crisis, en este caso, con una alta inflación y desempleo, se producirá la estanflación. Por último, si el sistema bancario mantiene el ritmo de crecimiento de la expansión crediticia para cubrir el incremento de los precios de los factores de producción, habrá una huida generalizada hacia los valores reales, un incremento de precio de los bienes y servicios muy significativo, y en última instancia, la quiebra del sistema monetario en caso de llegar a la hiperinflación, dado que los agentes económicos buscarán otro dinero. Todo ello sin evitar la crisis económica, por supuesto. Si creen que hay signos de estos escenarios, no les culpo. Adicionalmente, la pandemia ha tenido dos efectos. El primero,
ha acelerado la expansión crediticia, dado que la demanda de dinero por parte de los agentes económicos y particulares para poder hacer frente a la incertidumbre se ha incrementado. Pero como es para escenarios posibles, no lo gastan, por lo que la inflación generalizada no se percibe, lo que acelera aún más la expansión crediticia porque la inflación no se nota. El segundo ha producido una contracción significativa en la producción como consecuencia de los confinamientos y las restricciones. Esto es, se ha reducido la oferta de bienes y servicios considerablemente. Un incremento del dinero significativo con una caída de los bienes y servicios ofertados lleva inevitablemente a un alza a los precios cuando la situación de incertidumbre se disipe y estos ciudadanos pasen a gastar el dinero que atesoraban en los bienes y servicios disponibles. La siguiente cita es un extracto del libro Los efectos económicos de la pandemia, escrito por Huerta de Soto. La conclusión no puede ser más clara. Los bancos centrales se han metido en un verdadero callejón sin salida. Si huyen hacia adelante e impulsan aún más su política de expansión monetaria y monetización del déficit público, que no deja de aumentar, corren el riesgo de generar una grave crisis de deuda pública e inflación. Pero si, ante el miedo de pasar del escenario de japonización previo a la pandemia a un escenario próximo a la venezuelización con posteridad a ella, detiene su política monetaria ultralaxa, entonces de inmediato se hará evidente la sobrevalorización de los mercados de deuda pública y se generará una importante crisis financiera y recesión económica, tan dolorosa como saludable a medio y largo plazo. Y es en este contexto en el que la única recomendación sensata que se puede dar a los inversores es que vendan todas sus posiciones en renta fija cuanto antes, pues no se sabe por cuánto tiempo más los bancos centrales seguirán manteniendo de forma artificial un precio de la misma tan desorbitado como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Fin de la cita. Esta vez, en caso de que se llegue a una inflación significativa, sí habrá una forma de protegerse de ella. Recordemos que, para Hayek, una moneda que fuese independiente de los estados solo tendría que resolver el problema más simple: frenar la inflación. Este es el final del último capítulo de la última parte de este libro. Ahora vamos a finalizar con el epílogo. Creo haber cumplido el propósito que planteé en el prólogo, haber puesto de manifiesto que estas dos creencias deben recuperar su naturaleza original de ideas históricas. En cuanto a Bitcoin, está en un proceso de descubrimiento por el mercado. Rara vez habíamos asistido en la historia a un proceso de monetización. Y cuando se descubra, se verá que resuelve problemas de seguridad, confianza y preservación. Cuestiones fundamentales en un bien tan esencial como el dinero. Además, cumple de forma inigualable las tres leyes, que para Hume eran fundamentales para la convivencia pacífica: la estabilidad en la posesión, la transferencia mediante consentimiento de la propiedad y el cumplimiento de las promesas hechas. Sin embargo, una innovación de estas características tendrá, sin duda, un efecto destructivo significativo en el límite del mismo Estado como forma política, pero también un efecto expansivo del comercio y de una nueva economía que requiere de una moneda global ampliamente utilizada, por lo que considero que van a aparecer muchas ideas de negocio a su alrededor, formándose una cibereconomía que muchos estados aprovecharán. Asimismo, considero que se va a seguir revalorizando en el mercado y a largo plazo, siendo adquirido por grandes instituciones y cada vez más personas ahorrarán en él.
nada hace pensar que los estados vayan a dejar de zombificar la economía, por lo que Bitcoin seguirá siendo una alternativa los próximos años, sin abandonar su volatilidad, dado que con cada ola de nuevos usuarios se seguirán produciendo las subidas y bajadas por el miedo a quedarse fuera cuando suba y por el miedo a que se hunda cuando baje. No obstante, en el largo plazo, Bitcoin será un agujero negro que absorberá una enorme cantidad de valor y producirá una transferencia de este del alcance histórico, puede que también una transición política, donde saldrán beneficiados los jóvenes, los expertos en tecnología y los curiosos. Bitcoin habrá triunfado cuando los estados prefieran cobrar impuestos en él a cobrarlos en las monedas que ellos emitan. Tampoco hay que olvidar que la situación de la banca es delicada, sin apenas rentabilidad, con una alta concentración y dependientes de los estados, con una imagen pésima a lo largo y ancho de las sociedades. Bitcoin es una alternativa frente a ellos para todos, los jóvenes y no tan jóvenes. Una forma de decir no a la falta de privacidad, no al monopolio estatal de la emisión de moneda, no a depender de terceros para acceder a mis fondos, no a la inflación, no a impuestos confiscatorios, no a la deuda en mi nombre, no a los rescates de la banca, no a los corralitos, no a la corrupción con nuestro dinero, no a los privilegios de la banca, no al despilfarro político. El futuro no es un porvenir, sino un por hacer. Y eso es lo que nos debe invitar a tomar las riendas y asumir el compromiso personal de tratar de construir el mejor futuro que podamos, cada uno, con las herramientas de las que disponemos. Las sociedades evolucionan por fuerte determinación de una minoría de personas que son capaces de hacer la diferencia. En los próximos años veremos su convergencia de expectativas en el mejor bien monetario. Seguimos con una cita de Ayn Rand. Puedes evitar la realidad, pero no puedes evitar las consecuencias de evitar la realidad. Fin de la cita. Seguimos con una cita de Platón de su libro Gorgias. Y dice Sócrates que nadie se ha liberado nunca de su destino. Lo que necesita es ver de qué manera deberá conducirse para pasar lo mejor posible el tiempo que le quede de vida. Fin de la cita. Después de hacerse con la autoridad, el poder político ha alcanzado cotas de poder nunca antes imaginadas. Sin embargo, embriagado de tanta potencia, dejó su función de gobierno de las personas y se centró en la administración de las cosas. Al asumir una tarea que no les compete y desviarse de su papel, su crisis puede poner en peligro la idea misma de comunidad política. Por ello, considero fundamental la tarea de pensar en las nuevas formas políticas y no abandonarse a la anarquía ni al individualismo. La palabra gobernante procede del griego kibernetes, que significa timonel. No es de extrañar que el abandono de sus funciones de dirigir a las personas esté conduciendo al naufragio a nuestras sociedades y aún sálvese quien pueda. En nuestras manos está volver a coger el timón. Un Estado encerrado en su propio laberinto tendrá que reformularse para dejar paso a otra fórmula histórica. Mientras pierde competencias que consideraba imprescindibles, tiene dificultades para mantener sus bancos centrales y lucha en competencia con los otros estados en la misma situación. Una vez se quite el velo de creencia y se revele como idea histórica, su autoridad estará seriamente cuestionada. Sin otra autoridad que haga de contrapeso, el Estado solo será violencia. Sin duda, Bitcoin le ha hecho una herida muy profunda: la pérdida del derecho exclusivo de emitir moneda, algo que afecta de un modo u otro a toda la vida política. Veremos si es una herida de muerte para aquella forma de despotismo que denunciaba Tocqueville.
En su libro De la democracia en América, inicia así la cita de este extracto. Si quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos podría producirse el despotismo en el mundo, veo una multitud innumerable de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan su alma. Cada uno de ellos, retirado aparte, es extraño al destino de todos los demás. Sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana. En cuanto al resto de sus conciudadanos, están a su lado, pero no los ve. Los toca, pero no los siente. No existe más que en sí mismo y para sí mismo. Y si todavía le queda una familia, se puede al menos decir que no tiene patria. Por encima de ellos se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga por sí solo de asegurar sus goces y de vigilar su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y benigno. Se parecería al poder paterno si, como él, tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril. Pero, al contrario, no intenta más que fijarlos irrevocablemente en la infancia. Quiere que los ciudadanos gocen con tal de que solo piensen en gozar. Trabaja con gusto para su felicidad, pero quiere ser su único agente y solo árbitro. Se ocupa de su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, gobierna su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias. ¿No puede quitarles por entero la dificultad de pensar y la pena de vivir? Es así como cada vez hace menos útil y más raro el empleo del libre albedrío. Cómo encierra la acción de la voluntad en un espacio menor y cómo poco a poco arranca a cada ciudadano hasta el uso de sí mismo. La igualdad ha preparado a los hombres a todas esas cosas. Les ha dispuesto a sufrirlas y a menudo incluso a considerarlas beneficiosas. Tras haber tomado así por turno a cada ciudadano en sus poderosas manos y haberle modelado a su modo, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera y cubre su superficie con un enjambre de pequeñas reglas complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales las mentes más originales y las almas más vigorosas no pueden abrirse paso para sobrepasar la multitud. No destruye las voluntades, sino que las ablanda, las doblega y las dirige. Raramente fuerza a obrar, pero se opone constantemente a que se actúe. No destruye, pero impide hacer. No tiraniza, pero molesta, reprime, debilita, extingue, embrutece y reduce, en fin, cada nación a no ser más que un rebaño de animales tímidos e industriosos. Fin de la cita y de este audiolibro. Si te ha gustado, puedes apoyar la grabación de estos audiolibros dejando un comentario de apoyo y un me gusta. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.